grabando. Ok, seguimos con la clase. Mira, ahora ya caché lo que está pasando. Se me pasó el dolor de cabeza, por suerte. Ok, espero que no vuelva. Y aquí, entonces, voy a empezar con el siguiente comentario. Este comentario. Esta implicación es trivial. Pues, sí, que es lambda por f, si esto es cierto, para algún lambda en f, entonces es claro esto. Si f de b es 0, entonces e de b es lambda por f de b, es lambda por 0, también es 0. Así que esto es obvio. O sea que en esta dirección es una tontera, es trivial. Lo importante es la otra dirección. La otra dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ahora sí. Ahora en esta dirección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Suponer que esto es cierto. Que f de b igual 0 implica f de b igual 0. Es mi hipótesis. Voy a suponer que eso siempre es cierto. Que si cada vez que tengo f de b 0, f de b también es 0. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, y eso es lo que el autor del libro no hace. No escribe las cosas como debería escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos? Entonces, por demostrar. ¿Qué quiero demostrar? Por demostrar que el G vale lambda por eso. Eso es lo que quiero demostrar. Si el F es 0, entonces, si el F es 0, significa que F de B es 0 para todo B, porque la función es 0. Y como estoy suponiendo esto, entonces implica que G de B es 0 para todo B. Es decir, esto implica que G también es 0. Ya, pero en ese caso, el G de 0 es claramente lambda por F, porque lambda es 0, perdón, porque el F es 0, y esto es para cualquier lambda. Así que esto es 0. No solamente para un lambda, para cualquier lambda, porque el caso es trivial, para cualquier. So, saquemos eso del camino. Suponer F distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito hallar el lambda y demostrar. Entonces, necesito hacer dos cosas. Necesito hallar lambda. Necesito hallar lambda y probar que es lambda por f. Para ese lambda que voy a encontrar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Okay. Como el f es distinto de 0, entonces el NF, el núcleo, no es todo. Como es distinto de 0, por hipótesis, el núcleo, por eso es que es importante separar estos casos, porque ahora necesito buscar que el núcleo es en su espacio propio. Como es distinto de 0, NF, el núcleo es su espacio propio, entonces implica que existe un alfa que está acá. Es decir, simplemente, que f de alfa es distinto de 0. Un alfa que no está en el núcleo, es decir que f de alfa es 0. Ahora, una vez que tengo eso, se me ocurre la brillante idea de elegir el lambda, que sea lambda igual g de alfa partido por f de alfa. Entonces, por demostrar, quiero demostrar. Pues ahora lo que me resta por demostrar es lo siguiente. Por demostrar que el g es lambda f. Para ese lambda,
sea H la diferencia. H la diferencia. Menos lambda. Yo quiero demostrar que esto es idénticamente igual a 0 en todo el espacio. ¿Ya? Entonces, como el espacio B es NF, alfa generado, porque el NF es maximal, es un núcleo, es funcional. Así que este es maximal y el alfa que está fuera, del NF, entonces el espacio es generado. Entonces, me basta para demostrar que el H0, basta probar que H de alfa es 0 y H es 0 sobre NF. Con eso va a ser 0 sobre todo B, y por lo tanto G va a ser lambda F. Entonces, la H de alfa será 0, debe ser cierto, porque H de alfa es G de alfa menos lo vuelvo a esta es el lambda. G de alfa, F de alfa, F de alfa. Estoy evaluando aquí en alfa. G de alfa menos lambda, F de alfa. Pero es que el lambda era esto. Ya está. Entonces ocurre esto y esto se mata. Y esto realmente es 0. Así que esta parte, listo. Y ahora aquí hay que demostrar que es 0 sobre n de f. Pero si, ¿qué cosa? Si W está en NF, implica eso, que F de W es 0, porque está en el núcleo. Ya, pero que si el F de W es 0, implica que el G de W es 0 también. Y por lo tanto, ¿qué implica? Que el H de W es G de W menos lambda por F de W es 0 menos lambda 0 igual 0. ¿Ok? So, 0 menos lambda 0 igual 0. Así que también se cumple esto. Por lo tanto, el H idénticamente igual a 0, tan, se acabó la demostración. ¿Ya? Ok, so, debería cargar este lápiz ya, pero mira, voy a buscar tinta y vuelvo al tiro. Okay. Tinta nueva, la compré hoy. Espero no dejar la escoba aquí y no manchar nada, ¿ya? Voy a hacerlo con la delicadeza de un carnicero. No, este no, este. Yes. So we're good. Ajá, perfecto. No me voy a demorar nada, ¿ya? Con mucha calma lo vamos a hacer. Echando el jugo. Para. Yes. Good. Taylor. Así la tiro al suelo. Oh, ya, maravilla. Ahora sí. Ahora. Eso de ahí. Ya, pues entonces este lema, ¿para qué lo necesitamos? Para demostrar un teorema. ¿Cuál teorema? Que viene a continuación. Profe. ¿Qué dijo? Profe, el Brian está en sala de espera. Pero si Brian Se cayó. Sí, que se cayó. se cayó. Y era el confitrión. Se cayó el confitrión. Oh. Ya, y ahí volvió. ¿Volvió Brian? Brian. Sí, es que me salió un mensaje y apreté algo por accidente y me sacó de la... Como que pero sí Brian, salió de la reunión. pero tú eres el confitrión, Ya, está bien. Te estoy molestando nomás, te estoy tomando el pelo, ¿ya? Eres el peor, es el peor confitrión que he tenido, ya. Ok, so vamos a, yes, el teorema.
Teorema 20. Teorema 20. Teorema 20. Entonces, ¿qué queríamos hacer? ¿Para qué hicimos este lema? ¿Cuál era el objetivo? Sean que F1 hasta FR funcionales lineales. Sean G y F1 hasta FR funcionales lineales sobre B. Con espacios nulos con N con IS, pongamos con núcleos IS, con núcleos N para G, N1 para no escribir F sub, N sub G, N sub F1, etc. Vamos a escribir así, N sub R, como dice aquí el autor. Con núcleos, eso. Entonces, mira el teorema interesante. Entonces, G es combinación lineal entonces G es combinación lineal de F1 hasta FR, si solamente si N contiene a la intersección de estos núcleos. Ah, qué interesante. O sea, esto porque es interesante, porque te está diciendo lo siguiente: ¿cómo verificar si una función funcional lineal es combinación lineal de otros funcionales lineales? ¿Cómo se...? O sea, eso entonces estoy viendo, hablando de una relación lineal entre funciones. Eso es equivalente a verificar una contención de subespacios vectoriales, porque el N y el N1 y el NR son todos subespacios de B, porque son los núcleos de los funcionales. ¿Cachai? Estos son funcionales, estos parten de B y van a parar a F. ¿Ya? Son funcionales, son funciones lineales sobre B. Y lo que dice acá es que para demostrar, para verificar si es combinación de los otros, basta trabajar con vectores, no con funciones. Verse N contiene a la intersección de los otros. Demostración. Entonces, veamos una de estas cosas debería ser trivial. Si G es una combinación de estos que están aquí, RFR, ¿ya? Entonces, si esto es cierto, y tomo un vector que esté en la intersección, va a estar en la intersección de los núcleos. Es decir, F1 de ese vector va a ser 0, porque ese vector va a estar en N1, así que vamos a ir acá. El otro también, porque ese vector está en N2, mata acá. Entonces, si tomo un vector en este lado, esta combinación lineal evaluada de ese vector va a ser 0, por lo tanto, G de B va a ser 0, por lo tanto, esta intersección está contenida acá. Entonces, si esto es cierto, entonces el N efectivamente contiene la intersección. Entonces, esa es la parte trivial. Lo que no es trivial es al revés. Eso. Este es la otra mitad. Suponer que N contiene la intersección. Entonces, esta es la parte no trivial. La parte no trivial del teorema. Entonces, all right, so probaremos por inducción. Probaremos que G es combinación por inducción. Por inducción sobre R. Ya, entonces, y cuando uno hace inducción, tiene que hacer, ¿qué es lo primero que uno hace? Caso de R igual a 1. ¿Ya? Para iniciar el proceso de inducción, ¿ya? Que no es igual a 1. Entonces, ¿qué diría el teorema en este caso? Que me doy un G y un F, ya no lo voy a llamar F1 porque hay uno solo. ¿Ya?
Y ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué es lo que estoy suponiendo? Que el n contiene al NF, el núcleo de F, que es el N1, y este es el NG. Ya, pero es que el lema anterior decía que si NG contiene el NF, era equivalente a decir que G era lambda por F. Entonces, y eso es combinación lineal. Entonces ahí el lambda del C1. Entonces, el caso de R igual a 1 es el lema anterior. Ahí está. Por eso hicimos el lema, porque en el caso de 1 R igual a 1 de la inducción. Entonces, suponer resultado cierto, resultado es conocido para R igual K menos 1. ¿Ya? Y quiero demostrarlo para K. Y sean F1 hasta FK, ahora me doy uno más, uno adicional. Funcionales lineales, tales que este mismo símbolo que yo siempre uso para el tal que ya, pero para que no les moleste, yo tengo aquí, tal que en F1 hasta FK de estrella, de asterisco tal que el N1 intersectado NK esté contenido en el N. Eso. En el espacio nulo de G, con el núcleo de G, recuerden. Entonces, aquí viene el truco. Sean G', F1', FK menos 1'. Me estoy pasando al caso previo, porque es así en la inducción. ¿Ya? Pasarse al caso previo. ¿Ya? Sean estas que están aquí, las restricciones, entonces mira, aquí le ponen con palabras ya, pero yo mejor lo voy a poner con símbolo. Entonces, G', ¿cómo se define G'? Sean G', F1', definidos como sigue, definidos por G', ¿qué cosa es G'? Es G restringido a NK, el último. Recuerden que estoy pasándome el caso previo, N1 hasta intersectado NK-1, y ahora tengo uno adicional, así que voy a conocer el G restringido a NK, que se llama G'. Y el FI' va a ser FI restringido a NK también. Aquí el I varía de 1 a K-1. Es la definición de los otros. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora estoy trabajando sobre un subespacio, sobre el espacio no P, ahora estoy sobre NK. Ok, entonces luego F', F1', FK menos 1' son funcionales lineales sobre el NK. No es B. Más aún, si alfa es un vector de NK y FI' alfa igual 0 para todo I de 1 hasta K menos 1, si tengo eso, si tengo un alfa en NK y además FI' alfa igual 0 para todo I hasta K menos 1, entonces el alfa va a pertenecer va a anularse en el, o sea, el alfa va a ser anulado por el FI, y el FI era simplemente, el FI', perdón, el FI' era simplemente el FI restringido. Entonces esto va a ser lo mismo que decir que el alfa esté en el núcleo de FI', que lo mismo que el núcleo de FI, la única diferencia es que estoy restringiendo, no estoy tomando vectores acá. Entonces esto va a estar en N1, ¿ya? Y entonces, si alfa está en NK y además pasa esto, entonces el alfa va a estar aquí, va a estar en la intersección, porque va a ser 0 hasta K menos 1, así que va a estar aquí.
Pero además está en NK de partida. Así que está en la intersección total. Está ahí en todo la intersección. Entonces, alfa está ahí, por lo tanto, como estoy suponiendo, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Estoy suponiendo que esta intersección está contenida en N. Este que está aquí está contenido en N. Por lo tanto, el G de alfa es 0. Ya, por hipótesis. Ok. Y por lo tanto, pero este no debería llamarlo G porque estoy tomando el alfa en NK. Y entonces debería llamarlo G'. Y alfa C. Ok. Ok, so, tengo eso. Ya, pero entonces estamos en el caso, por la hipótesis de inducción. Vamos por la hipótesis de inducción. Entonces, por hipótesis de inducción, porque estamos suponiendo el caso K-1, conocido para K-1. ¿No? Suponer resultados conocidos para algo igual K-1. Por hipótesis, así se llamaba, HI. Por hipótesis de inducción, entonces, ¿qué vamos a concluir? Existen escalares C1 hasta C sub K-1, al que G' se escribe como combinación de eso. ¿Ok? So, y nuevamente, en el fondo lo que hay que hacer ahora es repetir la demostración del lema. Porque así, usualmente, hay muchas demostraciones con inducción así, que uno dice, supongamos que vale para R igual a 1, supongamos para R menos 1, demostremos para R. Cuando está en el proceso de demostrar para R a partir del caso de R menos 1, hay muchas veces en que uno realmente hace el mismo argumento que hizo cuando verificó el caso R igual a 1, es decir, el lema. Entonces aquí, nuevamente tomamos el H, ¿se acuerdan del H? Que era G, en el caso del lema era G menos lambda F, había uno solo. G menos lambda F. Ya, pero aquí va a ser G menos la suma de todo esto. Y ahora son las primas. ¿Ya? Así las primas. Profesor, Dígame. ¿qué significa que G' es igual a G n sub K? Esto, restringido. Este G es una función que va de P en F. Y entonces G' simplemente en vez de tomar los vectores acá, los tomo en NK. Eso es todo. Restricción del dominio. Restricción del dominio. ¿Se acuerdan en álgebra de geometría analítica cuando se restringía por dominio para hacer la función que fuera invertible, que tuviera inversa? Es similar. Eso. Ok. Entonces, ahora tomo esta diferencia. ¿Ya? Y tengo este en funcional lineal, ¿ya? ¿Ya? Pertenece a B estrella, ¿ya? Se anula sobre el alfa, pero ahora no es un alfa fijo, es para todo alfa en NK, por esta igualdad. ¿Ya? Estas primas simplemente significa restringir el dominio. Entonces, es para que anulan todo NK. Y entonces, como estamos con el lema anterior, o sea, por el caso de R igual a 1, que es el lema anterior, entonces tengo una función, una H que se anula en todo NK. Entonces, por el lema anterior, entonces, luego, el H es un múltiplo. Yes, adivinen qué múltiplo. Es un K. De FK. Entonces, por el caso de R igual a 1, que es el caso del lema. Y nuevamente es porque al NK es un maximal, pues le agregamos un NA, un alfa, no este alfa, otro, un beta que esté fuera, y entonces como este es un maximal, el NK, beta tiene que ser todo B, entonces esencialmente repetir la demostración del lema anterior y para llegar a que el H es un múltiplo del FK. Y ahora estamos listos, porque entonces esto implica que el G menos la suma de los
acá menos 1, va a ser C sub K, FK, y paso este por otro lado y tengo el FK. El G es combinación de los dos. Entonces, es una demostración por inducción que la estrella de la demostración es el lema, que el caso R igual a 1 y también se usa para darle el golpe de gracia a la demostración. Ok, y ahora tengo los ejercicios. Pues esta sección de ejercicios, bueno, ustedes tienen que intentarlo primero, después recién podemos hablar de ellos en una clase de ejercicios. Entonces ahora vamos a pasar a la sección 3.7. 3.7. Oh, bonito chancho. Salió, bonito chancho. 3.7. Y vamos a hablar de la transpuesta. Transpuesta de una transformación lineal, Eso vamos a hablar. Previamente una gotita, una gotita nuevamente y ahí regresamos, ¿ya? Y seguimos, ¿ya? Ahora sí, otra cosa invitada, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Mientras que tenía, ¿ya? Vamos a poner aquí para seguir con el tema de la transpuesta. Ok. Ahora sí. All right. So, claro. Entonces aquí ya pongamos que tengo all right, se puede escribir acá. ¿De qué se trata? Sea P una transformación lineal. Es una transformación lineal entre dos vectores. E de P en W. Entonces, lo que yo quiero asociarle a esto, o sea, que entonces P induce, es decir, define o determina, P induce. Entonces, P induce una transformación lineal que se aplica a los duales. Entonces, P induce una transformación lineal. ¿Cómo lo vamos a llamar? De asterisco. No, creo que aquí no le llaman de asterisco. A ver, ¿cómo le llaman? Yes. No te asterisco nada. Es muy feo, porque eso te puede llevar a confusión. Le vamos a llamar, a ver, una letra que conocemos nosotros. P transpuesta. P transpuesta. Y adivinen, cuando le encontremos voy a definir una transformación lineal que se va a llamar transpuesta de T. Y adivinen qué va a pasar cuando a esta T le asigne una matriz, eligiendo base aquí, la matriz correspondiente de esta transformación transpuesta que estoy a punto de definir, va a ser la transpuesta de la matriz de T. En el sentido de transposición de matrices, que recuerden que era intercambiar filas por columnas, cambiar filas por columnas. Ya, ¿cómo se define esta? ¿Y de dónde va? ¿A dónde va? No va de B a W, va al revés, pero no de W, sino del actual. Eso. ¿Sí? So, va en el sentido opuesto de los espacios duales. Ya, pues, ¿cómo lo defino? Es que tengo que definir, ¿cómo son los vectores de aquí? Los vectores de aquí se llaman así, G, porque son funcionales. Y no le llamé F, porque los F los voy a llamar a estos compadres, los que vienen acá se llaman F. Pero a este G le tengo que asignar algo. Entonces, a este G le voy a asignar un F. ¿Cómo está definido el F? P de T
eso, T transpuesta de G, tiene que ser mi F. Por lo tanto, este F es un funcional lineal sobre A, entonces tengo que decirle, como este va a ser un funcional lineal sobre B, y este B va de, como es un funcional lineal sobre B, es una función que va de B a F. Entonces tengo que decirle, ¿qué le hace a un vector? Tiene que darle un número. ¿Ya? ¿Qué número va a ser? Bueno, ¿cuál podría ser? El G es un funcional, el G es una función lineal que manda vectores de W a F. ¿Cómo podría yo conseguir a partir de este vector P que me di acá, cómo podría conseguir un vector acá? Oh, aplicándole a T. Eso. T de B, este compadre es un vector en W. Y la G es un funcional lineal que va de W en F. Así que este pertenece a F. Así que eso está bien definido. Ya, entonces ya sé que esto es complicado. Entonces, ¿cómo? A ver, hagamos un diagrama. ¿Será buena idea hacer un diagrama, ¿verdad? Entonces, veamos si tengo... Ya, entonces, ¿qué tengo? Entonces, ¿servirá hacer un diagrama? Ya, un diagrama. Porque tengo el G es una función que va de W a F. Una función que va de W a F. Y entonces a esta función yo le necesito definir una función que vaya de P en F. ¿Me va a servir esto de algo, no? No va a dar mucho la película. Pero esa es la definición abstracta nomás. No hay que soportar la definición hasta aquí. Encontremos un buen diagrama ya. Porque mejor el diagrama más visual. Ok, entonces veamos, aquí lo vamos, es posible que encuentre el diagrama a poco andar, ¿ya? Ok, so, es la composición. Ah, ya, ok. So, entonces aquí ya tengo el diagrama, creo. Porque el T va de B en W. Esa es la T. Y ahora me estoy dando una G que va de W en F. Eso es lo que me estoy dando. ¿Ya? Y entonces, ahora, esto que está aquí es exactamente, ustedes ven, esta es la composición, es compuesto con T. Entonces, G compuesto con T es esto. Entonces, este que está aquí es mi F chico. Está allá. Es T compuesto con T. O sea, aquí tengo T, T, D, T. Entonces, lo puedo escribir así. T, T, la respuesta de T evaluado a G es simplemente G compuesto con T. G compuesto con T. Entonces, este T transpuesta evaluado en G es una función que va de B en F, que es la F chica que está ahí. Y simplemente consiste en componer T compuesto con T, y por eso tengo este triángulo, este diagrama. Este uno dice que este diagrama es conmutativo. ¿Qué significa conmutativo? Que irse de Pelotillehue a Buenas Peras, uno puede irse directamente por este camino o puede pasar por Chuchuco. ¿Sí? Y después bajar a Buenas Peras. Pelotillehue, Chuchuco, Buenas Peras. Pero también te puede ir directo. ¿No? Entonces, esta es la transpuesta en la que te hace el trabajo de T. No hay que pasar por Chuchuco. ¿No? Eso. Ahí está el diagrama que tenía en mi cabeza. No lo podía articular, pero ahora sí. Este triángulo es conmutativo. Uno obviamente lo escribe así. Conmuta. ¿Ya? Nacer con un círculo. O algunas personas son más imaginativas y lo escriben así. Conmuta. Es decir, que esto es lo mismo que la flecha. Ya. Eso.
Y entonces cada transformación lineal me da una transformación T transpuesta. Es como la dual de la transformación lineal original. ¿Qué utilidad práctica tiene esto? Primero, ¿realmente es lineal? Bueno, claro. O sea, la pregunta es, yo dije que lo que tengo aquí es una transformación funcional lineal de P en F. Pero ¿es lineal? Sí, claro que es lineal, porque P es lineal y P es lineal y la composición de dos funciones lineales es lineal. Aquí tengo una composición de dos transformaciones lineales con tres espacios involucrados, P, W, y es también espacio vectorial de dimensión 1, es el cuerpo, es todo lo ordinario, chico, de dimensión 1, todo lo que queráis, como es espacio vectorial. Ya que tengo una composición de dos funciones, dos transformaciones lineales, también tengo una transformación lineal. Así que este realmente pertenece a P dual. Así que realmente está en P dual. Por lo tanto, la T transpuesta realmente me toma un G que está acá, una transformación lineal, me la manda a una transformación lineal acá. B hasta allí. De B en F, lineal. Así que eso realmente tiene el dominio y el rango que indiqué. Ya. Bien. Esa es la definición de la transpuesta, eso es todo. Así de simple. Veamos lo que dice aquí el autor. Ok, ambos, como T y G son ambos lineales, el teorema 6 de hace tiempo, que estamos en el teorema 20, el teorema 6 de hace tiempo ya, nos dice que F también es lineal, o sea, el teorema 6 es del capítulo 1 del libro. Así que P nos proporciona una regla que se llama T transpuesta, que asocia con cada funcional lineal sobre W un funcional lineal sobre B, ¿ya? Y definido por el triángulo o el cuadrado, lo que está en la caja rectangular ahí, un rectángulo. Ok, entonces eso. Y entonces, esta T transpuesta aplica vectores en ese espacio W estrella en un B estrella. Todo lo que verifiqué ahí con esta composición, de que lo que dije, que la composición de dos funciones lineales es lineal, todo lo que verifiqué es que el dominio es correcto y el rango es correcto, pero yo no he demostrado que esto es lineal. Esto es una transformación lineal en un espacio vectorial. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darme dos funcionales acá y un escalar. ¿Ya? Y ver que esto se parte. ¿Ya? Pero realmente es lineal. Ya, pero ¿y por qué se puede? Pero que esto es papita, porque esto simplemente es componer esto, es ponerlo con T. Ponerlo con T. Ya, pero es que por definición la suma es lo mismo que hacer esto. Y el escalar, como el escalar sale fuera, y queda dos compuesto con T. Entonces aquí tengo T T1 más lambda T transpuesta T2. Así que ve que respeta la. Así que por lo tanto es lineal. T transpuesta es lineal. Correcto. Así que estamos listos. En ese aspecto, por lo menos, de que es lineal. T transpuesta es efectivamente lineal. Bien. All right. Okay. Y dice, resumamos. Teorema 21. Todo el teorema 21 dice exactamente todo lo que está aquí. No lo voy a repetir. ¿No? Y le vamos a llamar a TT la transpuesta de T. Esta transformación T transpuesta, obviamente, usualmente se llama la adjunta de T. Pero es que la adjunta de T, ya usamos esa palabra para la adjunta de una matriz cuando calculamos el determinante con los cofactores, entonces va a quedar un desastre. Bueno, pero quizá no es tan desastroso porque la adjunta de la matriz A, como la adjunta de la transposición de la matriz de los cofactores, uno podría decir que está bien usada la palabra, porque estamos hablando de transpuesta aquí también, bla, 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 pero para evitar confusiones, no vamos a usar esa terminología, no le vamos a llamar adjunta, simplemente le vamos a llamar la transpuesta. La transpuesta de T. No la adjunta, la transpuesta. La transpuesta de T. Okidoki, transpuesta.
no poly. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un teorema importante, teorema. CAT. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo estamos hablando de PW lineal, una transformación lineal, CAT de PW lineal. Entonces, el núcleo de la transpuesta es el anulador de la imagen. O por lo menos vivirán en el mismo lugar. Esto, la imagen de T está contenida en W. Entonces, en su espacio acá, y el anulador de su espacio acá, esto pertenece a W igual. No pertenece, no está contenido. Contenido, y el núcleo de transpuesta parte de acá. Así que el núcleo de transpuesta está contenido acá. Ah, por lo menos está contenido en el mismo lugar. Okay, ahí está bien. Ambos están contenidos acá. Y son iguales. Eso es lo que quiero mostrar. Y así se relaciona. Y eso es completa generalidad. Pero ¿qué pasa si suponemos ahora que la dimensión, si la dimensión de B y la dimensión de W son ambas finitas, entonces puedo decir más. Esto funciona incluso en espacios de dimensión infinita. Esto es cierto, independiente de las dimensiones. Pero si las dimensiones son ambas finitas, puedo ser más preciso. La imagen, puedo determinar no solamente el núcleo, también puedo determinar la imagen, en el caso de dimensión finita. La imagen de la transpuesta es, bueno, mira, aquí dice rango, no dice imagen. Jesus Christ, me equivoqué. Pero déjame pensar. Esto es cierto, pero está en la parte 2, no en la parte 1. Voy a escribir de nuevo, pero en la parte 2. Entonces, ¿qué dice? La imagen de esta transpuesta, que es lo que me falta por determinar, porque tengo el núcleo. El núcleo de la transpuesta. Y ahora la imagen también la puedo determinar, la imagen de la transpuesta. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser también un anulador. O sea, el núcleo de la transpuesta es el anulador de la imagen. La imagen de la transpuesta es el anulador del kernel, de la original. Pero esto requiere dimensión finita, si no, no es cierto. Esto es cierto siempre. Y uno, el rango. ¿Qué es lo que llamamos el rango? La dimensión de la imagen. Eso es un problema. Entonces aquí le ponemos rango. Pero el rango es la dimensión de la imagen. Entonces esto debería seguir acá. El rango de T transpuesta es lo mismo que el rango de T. Ah, no, está claro. Acá. La puesta requiere trabajo. El rango de T transpuesta es la dimensión de este. Eso va a ser la dimensión de este. Pero es que la dimensión de este compadre más la dimensión del núcleo es la dimensión de B. Porque por el teorema 16, que dimensión de W más dimensión de W anulador es dimensión del espacio T. Entonces esto va a ser esto más la dimensión del núcleo es la dimensión de D. Pero que también hay otra fórmula que dice que la dimensión de la imagen de T más la dimensión del núcleo de T. Ya, ok, por ahí viene. Okay, eso lo vamos a demostrar. Entonces, uno sigue de dos, pero además usamos un teorema de álgebra lineal 1. Ok, so, este es el teorema Cotto-Turing. Existe el teorema de que la matriz asociada a la transpuesta, por eso viene después. Este que hay que demostrar. Este es más sofisticado.
Ok. Ok. Okidoki. Yes, demostramos. Demostración. Vamos a la demostración. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, quiero demostrar que el núcleo. Esto, te voy a demostrar eso primero, sin hipótesis, ¿no? Sea G en W asterisco, ¿no? Entonces, T transpuesta de G. Eso ya, eso ya lo sabemos, porque simplemente es T compuesto con T. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiero demostrar? Entonces, luego, si G pertenece al núcleo de T transpuesta, si G pertenece al núcleo de la T transpuesta, es decir, si estoy acá, está ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que T transpuesta de G es 0, obviamente. Entonces, esto implica que P compuesto por T es 0. Entonces, esto implica que la imagen de P está contenida en el núcleo de T. ¿Ya? Eso. O, mejor dicho, el G mata la imagen. Eso. G de la imagen es 0. Entonces, mejor en vez de escribirlo así, mejor escribirlo así. Entonces, significa que el G mata a la imagen. El G está ahí, en el anulador de la imagen. Ya, y al revés, ¿será cierto? Si G está en el anulador de la imagen, significa que mata a la imagen. Por lo tanto, hace esto. G de T de B para cualquier vector B chico es 0, porque el T de B está en la imagen y el G mata la imagen, así que esto es cierto para todo B, por lo tanto es una igualdad de funcionales, de transformación, de composición. Entonces queda eso. Y si el G compuesto con T es 0, es porque T transpuesta en G es 0, por la definición. Pero si T transpuesta en G es 0, es porque G está en el núcleo. Entonces es una igualdad. Para los dos lados funciona. Ok, demostré la primera parte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora suponer ahora sí necesito la dimensión. Esto no necesita dimensión finita. Suponer dimensión de B menor que infinito y la dimensión de W también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué juegan? ¿Por qué es importante que las dimensiones sean finitas? N, M. ¿Por qué es importante? Bueno, porque vamos a comparar rangos, porque hay que comparar la fórmula. Ya mencioné la fórmula, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, la dimensión de B, pero esas fórmulas valen solamente en dimensión finita, porque no como una igualdad de números infinitos, no. Ya, entonces aquí por eso necesitamos la información. Entonces, CAR, el rango de T transpuesta. Ya, ya salió. Ok, CR, el rango de T transpuesta. Listo. Quiero demostrar que es el rango de T. Sorry, me equivoqué. R, el rango de T. Eso es. Entonces, ¿qué significa esto? Es la dimensión de la imagen de T. Esa era la definición del rango de T, la dimensión de la imagen. Ok. Vamos a ver el teorema 16. Es el teorema 16. La imagen de T, dimensión, más
análisis de range, dimensión de la imagen de T más la dimensión de la imagen, del anulador de la imagen. Entonces aquí tengo la fórmula. ¿Qué fórmula voy a usar? Estoy usando esta fórmula. Profe, Dígame. ¿por qué G pertenece al anulador de la imagen de T? Porque esta igualdad está aquí, que compuesto con T0, esto implica que G de T de B igual 0 para todo B en B. Eso implica que G de cualquier vector que esté en la imagen. Entonces, porque cualquier vector, cualquier W que esté en la imagen de T es T de B para algún B. Y como G de T de B es 0, entonces G de W chico es 0 para todo W chico en la imagen. Pero el G es un funcional lineal. ¿Ya? Porque es allá, W asterisco. Entonces, este es un funcional lineal que mata todo lo que está en la imagen. Entonces, esto implica que el G anula la imagen. Eso. ¿Ok? Eso. Es lo que yo tenía aquí y lo borré ahora. Y ahora lo vuelvo a poner. Esta es la explicación. Este es el motivo. Ahora sí. Sí. Bien. Ya, entonces, quiero usar el teorema, pero aquí, en el teorema 16 usábamos el W como que el W era un subespacio del B, ¿ya? No en el sentido del W de acá, que este es otro espacio vectorial. Entonces, mala elección de letras, ¿ya? Entonces, pongamos mejor este U. Este U es un subespacio de B. Y si tengo el teorema 16 dice, para cualquier subespacio U de P, la dimensión de U más la dimensión de U anulador es la dimensión de U. Aplico esta fórmula del teorema 16 con un subespacio U específico de P. ¿Cuál? Este. La imagen... Jesus Christ, me equivoqué. Porque, la imagen de P, el T varía, ¿dónde iba? De BW, el T iba de BW, ¿ya? Entonces esto está en la imagen, este U, la imagen de T es un subespacio del W. Así que esta es la dimensión del W. Y es lo que se llama M. Así que este de M. Eso sí, ahí estamos bien. Por fin, entonces, ya, ¿qué concluyo? ¿Qué sacamos? Que the another of the range. Esto. Aquí concluyo que la dimensión de la imagen de el anulador de T, the another of the range tiene dimensión M menos R. Esto es M menos la dimensión de U, la dimensión de la imagen. Es que la dimensión de la imagen tiene R. Así que yo tengo M menos R. Ya, ok. Eso. Yo tuve eso. ¿Ya? ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando este compadre que está aquí, el rango de T, esto es R, por la escritura. Así que lo que yo quiero mostrar es que el rango de respuesta también es R. ¿Ya? Okay. Y todo lo que tenemos hasta ahora es que la dimensión del anulador de la imagen es R. Pero ¿qué? No quiero borrar esto, no voy a tener que borrarlo. Mejor borro allá. Yo no quiero borrar el inicial, ¿ya? Mejor borro allá. Vamos a borrar aquí. O sea, voy a borrar algo, después me arrepiento, ya que no importa, pero necesito el espacio. Ahí anoté la guerra, ya, bien. La puedo borrar acá. Ok, eso es lo que hemos avanzado hasta ahora. Ok.
Dice, por el primer enunciado del teorema. Ah, ¿viste que lo borré? El primer enunciado del teorema, ¿cuál era? Lo que ya demostramos, sin la hipótesis de finitud. Dice que el espacio nulo de T transpuesta era el anulador de la imagen. Eso es lo que demostré sin hipótesis de finitud. Y a nada de los de Reinschke, eso. ¿Ya? Y entonces, ¿qué concluyo? Que este compadre tiene dimensión. La dimensión del núcleo de T transpuesta, entonces, es n menos r. Ahí está. Eso es lo que concluyo. Porque ya tengo esto, n menos r. Ya, pero es que yo sé que la dimensión del núcleo de T transpuesta más la dimensión de la imagen de T transpuesta, eso es ¿qué cosa? Este T transpuesta es un operador lineal que parte de W asterisco, así que esta es la dimensión de W asterisco, ¿no? Por un teorema de lineal 1, ¿no? Es un teorema de lineal 1 porque si tengo un operador lineal en un espacio, entonces queda la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de la dimensión del dominio. Y en este caso, el dominio es W asterisco, porque esta transpuesta va de W asterisco en B asterisco, en el sentido opuesto. Ya, pero no importa, porque la dimensión de W asterisco es lo mismo que la dimensión de W y lo mismo que el M. ¿Ya? Y entonces, yo sé que ese compadre vale M menos R, porque aquí arriba está. ¿Ya? Entonces necesito saber cuánto vale esto, de manera que cuando yo le sumo M menos R me dé M. Ya, obvio, entonces implica que la dimensión de la imagen de T transpuesta es R. Pero es que la dimensión de la imagen de T transpuesta es lo que se conoce como el rango de T transpuesta. Y el rango de T transpuesta es R, pero esto es lo mismo que el rango de T. Listo. Entonces esto ya está demostrado. Ahí lo puedo borrar. Tarea cumplida. Me falta la parte 2. ¿No? Ahora ya puedo borrar esto porque ya no lo necesito. Porque esto era para la parte 1. Era para probar la parte 1. Ahora necesito probar la parte 2. Ok. So, eso es bueno. Profe, ¿Ya ven? el núcleo de la transpuesta de T es igual a la imagen Núcleo de la del anulador de... T es igual al anulador de la imagen. Sí, ¿por qué eso? Porque eso lo demostramos al principio, sin suponer que sin suponer que el espacio tenía dimensión finita. Y si tú recuerdas, las demostraciones eran de este estilo. Como un elemento, ¿cuál era la demostración? G estaba en el núcleo de T transpuesta, sí, solamente sí, T transpuesta de G era 0, sí, solamente sí, G compuesto con T era 0, sí, solamente sí, el G pertenecía al anulador de la imagen. Tú me preguntaste por qué estaba en el anulador de la imagen, yo lo expliqué en una caja. ¿Ya? Ok, y entonces la igualdad está demostrada de nuevo. Tú cuando vayas mañana, cuando veas el video de esta clase, vas a ver que esto ya lo hice hace un rato y ahora lo repetí. ¿Okay? Eso. Entonces eso se conoce desde el principio y sin hipótesis de finitud. El espacio vectorial puede tener dimensión infinita y no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo para demostrar dos? Para demostrar dos, sea n igual que cosa. N igual que cosa. So, let me see. ¿Dónde está? Right, se me escapó. Para dos, ya. Sea n el null space, el núcleo de T. Debes saber determinar el anulador. Entonces, sea si tengo un F en la imagen, recuerden que la imagen de T transpuesta es todo un subespacio de T dual, porque la T transpuesta va de W estrella a P estrella. Este es un subespacio. Si F está en la imagen
T transpuesta, ¿qué significa esto? Que el F va a ser T transpuesta de un G. Para algún G en el W asterisco. ¿Ya? Eso implica que el F va a ser G compuesto con T para algún G. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, por lo tanto, luego, si B está en el núcleo de T, recuerden que la T va de B en W, por eso es que bueno, estoy lo correcto al llamarle B chico, o B con estrella, no, con flecha. Luego, si B está en el núcleo, luego, si B está en el núcleo de T, entonces, ¿qué va a pasar aquí? F de B va a ser G de T de B. Pero es que T de B es 0, G de 0 es 0, así que esto es 0. Por lo tanto, el F mata todo lo que viva en el núcleo. Por lo tanto, el F pertenece al anulador del núcleo. Así que me di uno acá y tengo que estar acá. Al revés, ahora hay que hacerlo al revés. Hacerlo al revés, ¿cómo no al revés? No sé si habrá un sí, solo sigma. Bueno, ahora hagámoslo por el camino de tierra. Voy a elegir el otro lado antes. Ahora sea. Okay, so what was that? Yeah. Entonces, yo creo que ahora podríamos comparar dimensiones nuevas porque se tiene demostré que la imagen de T transpuesta está contenido en. Entonces ahora para ver que son iguales, calculo dimensión nomás. ¿Cómo puedo hacerla? A ver, la dimensión de la imagen de T transpuesta. Ya, pero que este compadre ya demostramos qué cosa era. Esto lo hicimos en la parte 1, ¿no? Porque dijimos, esto es el rango. La dimensión de la imagen es el rango de T transpuesta. Y esto es lo mismo que el rango de T. ¿Ya? El rango de T. Profe, Dígame. ¿eso que está escribiendo sigue la misma demostración del 2? ¿O Sí. ya terminó? No, estoy haciendo la demostración del 2 todavía porque lo único que he hecho hasta ahora, para demostrar el 2, simplemente demostré esta inclusión. Tengo la mitad demostrada del 2. Esta es la mitad del 2. La primera mitad. Y ahora voy a demostrar que son iguales, demostrando que tienen la misma dimensión. Y para eso necesito usar la parte 1, que ya la demostré. La dimensión de la imagen es el rango, y aquí el rango de T por 1, porque esto ya lo demostré. Ya, pero es que el rango de T es la dimensión de la imagen, así que esta es la dimensión del espacio de partida menos la dimensión del núcleo. ¿Verdad? Que la lineal 1. ¿Ya? Y este compadre es n menos la dimensión del núcleo. Ahí tengo lo mismo, no tengo que ponerle en letras, ¿ya? Tengo eso. Ok, yes, pero por otra parte, la dimensión del núcleo anulador más la dimensión del núcleo es la dimensión del espacio de partida. O sea, el espacio donde vive, porque estoy usando el teorema 16 nuevamente, que dice que la dimensión de U anulador más la dimensión de U es igual a la dimensión del espacio ambiente. Este U tiene que estar contenido en D. El núcleo de T está contenido en D, sí, porque el T va de B en W, así que esto está bien. Estoy usando el teorema 16. Entonces, ¿qué cosa es la dimensión de B menos la dimensión del núcleo? Es este lado, lo paso para acá. Me le ajuste la dimensión del núcleo de T anulador. Así que este está contenido y tiene la misma dimensión, son iguales. Tan, luego 2 es cierto. Y eso. Ese es el final de la demostración. Ok. Y para finalizar la clase, no alcanza, sí, yo creo que alcanza. Apenas, pero. Chuta, me queda otro pedazo.
Y un ejemplo. Ya está bien, lo terminamos mañana. Mañana tenemos una clase. Pues. Mañana tenemos clase. Claro, lo terminamos mañana. Entonces, hagamos el primer teorema. El teorema grande y mañana terminamos con las otras cosas. So, aquí se termina este teorema. Mañana tenemos clase, claro, a las 2:30. Ahí termino con esta materia. Ahora, teorema 23. Teorema 23. T, B, W, siempre, bien, bien. Profe, Dígame. entonces al final, ¿Cuál final? como la dimensión de la imagen de T transpuesta es igual a la dimensión del Núcleo al anulador. núcleo del anulador, entonces son iguales, Claro. porque uno está contenido en el otro. O sea, basta según qué contenido el otro y después comparar las dimensiones. Ya. Eso. Ok. Ya nada, ahora le doy un T lineal con dimensión finita de ambos y elijo base. B, beta, alfa n, base de B. Y beta prima, beta 1 hasta beta m, suponiendo que el n es la dimensión de B y m es la dimensión de W, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Ok, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, entonces, la matriz de la transformación T transpuesta, porque esta es una transformación, la T transpuesta es una transformación lineal que parte del W asterisco en el B asterisco, pero el W asterisco tiene una base, el W dual, el W asterisco tiene una base natural, que es la base dual de este, ¿ya? Entonces, esta B' es una base de W, entonces le tomo la dual. Esto es una base de W dual, desde el punto de partida de este. Y aquí, en el espacio de llegada, considero B dual. Esta es base del espacio de llegada, es el B dual. Esta matriz, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser esta, la original, que parte de B, entonces aquí tengo la base beta, y en el espacio de llegada tengo la base beta prima, y estas no son iguales. Una es la transpuesta de la otra. Esta es la transpuesta de esta matriz. ¡Qué maravilla! Esto queda bastante. Eso. Y la demostración es sorprendentemente fácil. ¿Me alcanza el tiempo? Sí me alcanza. La demostración es sorprendentemente fácil. Y aquí por fin vamos a ver que esto de transponer matrices no es una cosa artificial. Tiene una justificación teórica. Por eso uno considera la transpuesta. Claro, que en el álgebra lineal 1, uno define la transpuesta así nomás, diciendo que cambio filas por columna, pero no explico por qué. ¿Por qué? Porque si tratara de explicar, tendría que hacer varias clases de espacio dual para llegar a esto. Entonces no puedo. Por eso que el lineal 1 uno usa nomás y no prueba nada, no demuestra nada. Entonces, bien, vamos a darle demostración, ¿ya? Vamos a darle. Ok, después te recojo. Demostración. Entonces, el beta asterisco van a ser los funcionales que corresponden con los alfa n, ¿ya? Ya sé cuál es la definición de eso. FI, alfa J, y es el Kronecker, delta y J. Ok, so,
Yes. ¿Y qué pasa con el otro? El P prima dual. No prima dual. Le vamos a dar, ¿qué nombre le vamos a dar? Obviamente que le vamos a llamar G1 hasta Gn. ¿Ya? Y esta gracia que tiene, ¿qué gracia tiene? Le pongo I, se le pongo I. Le pongo J, no sé qué le voy a poner. GI de beta J. Va a ser delta IJ, también crónico. Pero nótese que entonces no debería llamarle, claro, no debería llamarle la misma cosa. Porque aquí el I varía de 1 a N. Aquí el I varía de 1 a N. Y el J también. El I y el J están de 1 a N. Entonces aquí deberíamos usar otras letras quizás. Profe, el del beta prima estrellita llega hasta el M, Sí, M. M o N. Dimensión del espacio W. Ya. Entonces, porque esta es la base dual de la base del W que estoy diciendo. Entonces aquí tengo que poner RS. Y el Delta, I con el J varían desde el 1 hasta el N. el I y el J varían de 1 a N. Y el R y el S varían de 1 hasta M. Porque estoy con el W, otro espacio, W. ¿Ya? Así que tengo esa mezcolanza. Where is my tablet? Acá está. Entonces aquí tengo esta cosa. Ya, por definición, ¿qué cosa es el P de alfa J? El P de alfa J. Entonces a esta le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle, a esta le voy a llamar P. Esta matriz se va a llamar la matriz P. Esta matriz de acá se va a llamar la A. Entonces lo que yo quiero demostrar es que P es igual a la transpuesta. Eso es lo que estoy demostrando, ¿ya? Ok, so B igual a transpuesta. Y eso simplemente significa que hay que demostrar que el B y J es AJI. Se cambian los índices. J por I. Eso es todo. Esa es la transposición, ¿ya? Ok, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, la T de alfa J, por definición, ¿qué cosa era? Era, bueno, entonces le vamos a poner aquí A y J. Y aquí que viene beta I, porque tengo que expresar la imagen del vector alfa J, la tengo que escribir como combinación lineal de la base del espacio de llegada, que es la que estoy eligiendo, W en los betas. Y aquí el I va de 1 hasta N. Viste que no es necesario cambiar R por S, pero el I va de 1 hasta N. Y aquí, y el J varía de 1 hasta N, porque hay J, alfa J, hay N vectores. Tengo eso. ¿Y qué otra cosa tengo? La transpuesta. Y ahora la transpuesta tengo que evaluarla en la base correspondiente, que es esta. Tengo que decir qué le hace a cada vector acá. Y estos vectores son funcionales, que se llaman G sub 1 hasta G sub n. Tengo que decir qué le hace al G sub j. Bueno, por definición esto simplemente es lo mismo que escribir esto. Es la matriz B, ¿ya? Oh, sorry. Los coeficientes de la matriz B y J, ¿ya? Pero expresados en la base del espacio de llegada, que es el B dual, que tiene esa base, así que tengo que ver FI. ¿Okay? Y el I varía de 1 hasta, aquí hay N, porque FI son N. Y aquí el J varía de 1 hasta M, porque son M nomás. Así que tengo esas dos fórmulas. Okay. Esta suma llega hasta M y esta llega hasta N. Pues ahí te las subiles. Y tengo que ir comparando estas cuestiones. Ya, pero es que para poder hacer eso, me alcanza a hacer mi clase. Para poder hacer eso, para comparar, ¿qué tengo que hacer? Recordar qué cosa es esto. Pero T transpuesta G sub J era componer nomás. G sub J compuesto con T. ¿No? Entonces, para poder trabajar bien, no con fórmulas entre funciones, voy a tener que evaluar esto.
esta es una transformación que va de P en W, entonces voy a trabajar en la base de P. Entonces voy a evaluar en alfa I, que es la base, porque este va, recuerden que este va de P en W, y J va de W en F, porque son funcionales, ¿no? Esa es la composición de dos cosas. Este P y aquí está el J. Eso es lo que tengo, ¿ya? Es simplemente recordatorio, ¿ya? Pero ahora entonces, que significa que tiene dominio P. Entonces voy a evaluar en la base del P, que son los alfa I. Ya se borró, pero es la base. Entonces, ¿qué cosa me da? Que J compuesto con T de alfa I, pero T es lo mismo que J de T de alfa I y T de alfa I. Ah, T de alfa I, tengo que poner un I acá. Y ahora me voy a quedar la escoba, no pueden cambiar la letra, porque aquí ya la puedo hacer I, porque aquí va a ser I. No importa, le pongo T de alfa I, va a ser la suma de K igual 1 hasta M, en vez de I le llamo K. Y aquí queda A sub, no I, sino K. Y no J, sino I, porque estoy evaluando en I. Y aquí tengo beta K, que es la variable. Eso. ¿Ya? Entonces vamos acercándonos. Despacito, despacito por las piedras, pero aquí tengo que hacer K igual 1 hasta M, son coeficientes constantes, y aquí tengo que poner GJ beta K. J beta K. Ya, pero que el GJ beta K es un delta de Kronecker. Ah, parece un 9 ese. Parece un 9. Parece un 9. AKI delta JK. Lo bueno de este delta JK es que este compadre nunca causa problemas, casi siempre es 0. La única vez que no va a ser 0 es cuando el K se igual a J. Entonces que parece un solo término. Cuando el K es igual a J, en cuyo caso me da AJI. AJI. Ah. Ya, y estamos casi listos, casi listos. ¿Qué me falta? Este que está acá. ¿Ya? Y antes que se me acabe el tiempo, ok, me quedan minutos, me quedan 5. Ya, 5 minutos. Tengo 5 minutos para hacer esto. Ok, ya, ok, tengo eso. Dejarlo ahí en el refrigerador por un rato. Dice ahora, para todo funcional lineal, para todo F estrella, ya, eso, por el teorema 15 de la sección no sé cuánto, ¿ya? Cuando recién empezamos a hablar de funcionales, cualquier funcional yo lo podía escribir como combinación de la base dual y los coeficientes eran estos. F de alfa I. Igual 1 a... ¿Por qué le pusieron M acá? Porque hay un error de imprenta, ¿no? Porque estos FI eran N en cantidad. De que en el libro dice una M. Yo creo que es una N. Error de imprenta. Entonces... Ok, so, N. Dice, y si aplicamos esta fórmula al funcional, para todo, entonces, en particular ahora voy a tomar F igual T transpuesta CJ. A ese que está allá. Que es un funcional al que corresponde aplicar. Ya, ok, le vamos a aplicar. Y si aplicamos esta fórmula a este funcional, usamos el hecho que usamos esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtenemos? Que el F va a ser la suma. Tengo que aplicárselo al alfa I, y allá está. Aquí va a quedar AJI FI. Ok. Y ahora comparamos, porque aquí tengo esta, y aquí tengo otra. Y esta va desde I hasta N. Aquí tengo dos fórmulas. Esta circular, este monóvalo, de aquí y esta que está acá. Entonces tengo que mirar fijamente este compadre que está aquí, este compadre que está aquí, y lo mismo que acá. Y yo, entonces esto, lo mismo que esto. Pero estos son bases.
Todo base. FI, FI. Por lo tanto, este compadre que está aquí, vale esto. AJI, BIJ. Tan, tan, tarararararara. Alcancé, me gastó 88% de batería. Tengo que recargar esto para las clases de mañana. Fue un placer. Nos quedan 2 minutos. Nos vemos mañana. Profe, Ya. pero ¿cuál era el propósito de demostrar que AIJ es igual a BIJ? Demostrar que la matriz transpuesta tiene una interpretación como la matriz, o sea, si doy una matriz abstracta y le cambio la fila por la columna, esa es la matriz de una transformación lineal, pero no en los espacios B y W, sino que en los duales. Esa es la razón. Eso es todo. Ah, la BIJ es como, perdón, la AJI es como la transpuesta de BIJ. Estos son los coeficientes de la matriz A transpuesta. Le quita la B. Por lo tanto, B igual A transpuesta. Eso es lo que demostramos. Ah, ya. Eso. Ya. Un placer. Hasta mañana.